más fatídico accidente de la historia de la aviación civil ocurrió el 27 de marzo de 1977 sobre la pista del aeropuerto de Los Rodeos, en la isla canaria de Tenerife. Las escalofriantes imágenes que entonces se registraron muestran un verdadero infierno. Dos gigantescos aviones envueltos en llamas tras una colisión fatal donde perecieron 583 personas. En el desastre estuvieron implicados dos aviones, uno estadounidense de la compañía Pan Am, el otro el holandés de la KLM. De este último, solo hubo un superviviente. Los valientes bomberos canarios se volcaron en cuerpo y alma en una labor colosal de alto riesgo. La primera situación que tú observas cuando llega a estas características es una aeronave de color azul como es la KLM, ya habiendo chocado el otro al pasar uno con otro, ya es una bola de fuego. Ya ves apenas la raya azul que compone los colores de la compañía y ya observas que todo es fuego. Entonces todo es lanzar polvo, espuma al máximo caudal a lo que da y ves que ya minoras, pero ya las víctimas son víctimas porque eso todo es en un instante. Eso es cuestión de segundos. El primer cámara en llegar poco después de la colosal explosión fue el veterano Alejandro Togores. Portaba una filmadora de 16 milímetros con película en blanco y negro. No tienes referencia para entender lo que estás viendo, ¿no? Te cuesta trabajo comprender que todo aquello eran muertos, que todo aquello era un incendio, que se estaban quemando, que se habían muerto todos de golpe, que estaban allí, que tú estabas asistiendo, que era real. Y vivir esa situación en una atmósfera de humo cargada de un olor muy particular entre grasa quemada, queroseno. Cuando me acercaba a filmar aquella imagen, que hice unos planos de lejos y después ya me fui acercando, cuando me fui a acercar, alguien de la Cruz Roja me dijo: ten cuidado, no pises eso porque es un cadáver, ¿no? Entonces eso te volvía otra vez a la realidad de que yo era una catástrofe humana tremenda, ¿no? Ahora, con motivo del 30 aniversario del accidente de Los Rodeos, Cuarto Milenio ha acudido a Tenerife para entrevistarse con algunos de los protagonistas de esta sombría historia jamás aclarada satisfactoriamente. Hombres tenaces y preparados que no pudieron contener las lágrimas al recordar algunas escenas del accidente. Escenas que nunca abandonarán sus mentes. Lo que sí recuerdo, que eso sí me afectó muchísimo, en el avión había como una figura negra, quemada, calcinada, y era, pues no sé, un hombre o una mujer, pues no se podía distinguir, porque estaba completamente con un niño pequeño en brazos, como protegiéndolo, ¿no? O sea, como intentando proteger, como si se hubiese dado cuenta de eso, una cosa que, bueno, todavía me emociona, ¿no? Y perdón, porque fueron, momentos muy duros, muy duros. Una azafata que tenía con su bolso tapado la cara, y cuando se le cayó el bolso, que se movió era carbón y la carita de ella nada más. Por cierto, que pregunté, y era tailandesa. Eso también o sea, que es una cosa que jamás y nunca se le olvidará a uno. Los cuerpos, la mayoría carbonizados, iban siendo amontonados en uno de los grandes hangares de Los Rodeos, donde fueron identificados y embalsamados. Hasta el lugar fuimos, pero en principio había que estar también en el botiquín recibiendo a todos los lesionados, la mayor parte quemados, y para irlos encauzando luego a las distintas clínicas y demás, ¿no? Porque fueron 60 supervivientes, pero los demás ya nos tocó luego embalsamarlos, que fueron los 583. El empresario holandés Jan Roneboer tenía 20 años cuando ocurrió el desastre. Perdió a sus padres, 2 hermanas, el cuñado y 2 sobrinos en el avión de la KLM. Emocionado, volvió a caminar el pasado 26 de marzo por la pista de Los Rodeos, acompañado de un centenar de compatriotas. El primer sentimiento es que no se está ahí solo. Es algo muy importante que también pueden sentir los demás.
Se comparten los sentimientos y se superan las pérdidas sufridas. La culpa no entra en mis pensamientos. Esto es pasado. La estatua o monumento es para conmemorar a los fallecidos y dar fuerzas a todas las personas que han estado implicadas para poder seguir adelante. Han pasado 30 años y nadie sabe cómo pudo ocurrir todo. La fatalidad y la mala suerte se cebaron aquel día trágico con aquellas dos aeronaves. Pero además, siempre en un segundo plano, ha habido otro factor oscurecido en la historia de los rodeos: el misterio. ¿Quién o quiénes fueron los verdaderos culpables? ¿Era algo inevitable, trazado por el destino? ¿Fue un cúmulo de errores imprevistos? Al principio se culpó a la niebla que repentinamente cubrió la pista de los rodeos en aquella tarde del 27 de marzo de 1977. Entonces, el vetusto aeropuerto no tenía ni radar de aproximación ni de superficie. Aquel día no te puedo decir lo que sentí, porque fue un horror lo que vi, no ese día sino el día siguiente. El día de la explosión, el día del choque, no vi nada porque no se veía nada en la pista. Y al día siguiente ya vi el horror que había pasado y en fin, quedé atónito. Fernando Azcúnaga era uno de los 3 operarios que se encontraban en la torre de control aquel lamentable día. Era el controlador que habló con los jumbos y a quien se le había acusado de dar la orden de despegue a los aviones que chocaron. Yo al día siguiente fui a la torre, fueron a recogerme a mi casa y fui a la torre porque me quería ver el juez y en fin, todas estas cosas, y las compañías de seguros también. Hubo una investigación, duró 3 o 4 años y bueno, se vio que yo no tenía la culpa de nada, sino que había sido un señor que había despegado sin autorización y nada más. Los informes aeronáuticos realizados a partir de las grabaciones de las cajas negras de los jumbos señalan varias incidencias extraordinarias que culminaron con el accidente. Se considera que hubo interferencias en las comunicaciones radiofónicas con los aviones y principalmente la falta de rigor del piloto holandés que se había adelantado en despegar sin recibir autorización específica, incurriendo en un error fatal. Eso no se puede evitar, es un accidente que viene por un cúmulo de cosas y que son inevitables. O sea, la bomba de Las Palmas, el mal tiempo en Tenerife, el aeropuerto pequeño y con muchísimo tráfico que nos desbordó, y después una equivocación parece ser del piloto. Como si la espiral de la tragedia se hubiese adueñado de aquella pista, el comandante del KLM había ordenado llenar completamente los depósitos de carburante de su avión, lo que convirtió a la aeronave en una auténtica bomba incendiaria. Un compañero se subió sobre un ala que estaba completa de queroseno y otro compañero la aliviaba con agua para enfriar alas para que no explotase. Pero el gravísimo accidente de los rodeos pudo tener origen en otro lugar, concretamente en el aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria. Allí, aquel mismo día, explotó una bomba en una floristería y se dio aviso de otra que jamás apareció. Se motivó el pánico y la histeria entre los pasajeros y comenzaron a ocurrir cosas jamás explicadas satisfactoriamente. En función de esta alerta, el flujo aéreo fue desviado a Tenerife, a los rodeos. El gobierno acusó a Antonio Cubillo, fundador del Movimiento por la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario, de haber sido el responsable de la tragedia por la colocación de bombas. Entonces, dijeron, no, es que dice que sí hubo un petardo en Las Palmas y con eso desviaron los aviones. Bueno, entonces, yo llamé a ver y había usado, nunca habíamos sido nosotros. Además dice que fue un aviso de bomba a un periódico. Mentira, porque todos los avisos de acciones los hacía el Envayac, directamente de Argel.
O yo llamaba al día o bien llamaba a los periódicos de la radio. Además, Cubillo señalaba a otros responsables. La Guardia Civil había creado un pequeño grupo especial para hacer una serie de acciones y aplicárnoslas a nosotros. Aparte de quién o quiénes hayan sido responsables por aquellas bombas, lo cierto es que desencadenaron el llamado efecto mariposa. Es decir, un incidente aparentemente inconexo y menor acabó por influir en otro ambiente, donde se acumularon errores, provocando un cataclismo sin precedentes. Donde están las entradas y salidas de cada uno de los aviones, tenía que haber luces o por lo menos estar pintado de colores para poder maniobrar. Los que no entendieron absolutamente nada fueron los 61 supervivientes. Después de la explosión, varios fueron alojados en el Hotel Mencey, en Santa Cruz de Tenerife, donde deambularon sin rumbo, como almas en pena, durante algunos días. Para mí lo más impactante fue que durante después los siguientes días esas personas realmente eran como zombies, tenían cuerpo pero no alma. A ver si me explico. Los veía perdidos, miradas sin sentido, vacíos. Entonces recuerdo de que teníamos, por ejemplo, pues que acompañarlos a los lugares como restaurantes, cafeterías, porque ellos eran incapaces de pensar, porque estaban todavía con el shock traumático tan grande que no reaccionaban. El gran número de cuerpos calcinados sobre la pista del aeropuerto dio paso a rumores nunca confirmados sobre la existencia de espectros y visiones que vagaban por la zona. Algunos hablan de una niña plañidera que camina sin piernas, como si fuese una superviviente de otro plano de la existencia, como si su vagar constante fuese una película trágica proyectada en aquel lugar una y otra vez. No es la niña lo que ven, es como una la forma entre un blanco muy azulado y bueno, lo que oyen es el llanto de esa niña por allí, por esa zona, ¿no? Los testimonios sobre figuras de lo que parecen ser familias enteras, deslizándose en el punto de impacto de la vieja pista de los rodeos, se han convertido en un rumor popular en la isla tinerfeña. Incluso se aseguró que destacamentos militares habían presenciado esas extrañas procesiones. Esta historia la conocí yo en el año 90 cuando llegué al destacamento de aquí de Las Raíces, que está cerca del aeropuerto. Parece que se ve lo que es la silueta de una niña de unos 8 años aproximadamente, y se le oye llorar, ¿no? Esto, bueno, a raíz del accidente de los aviones, porque según me cuentan, los cadáveres que recogieron y demás, pues parte de ellos pues estuvo, parece, por esa zona, ¿no? Ciertas o no tales apariciones espectrales, lo cierto es que el accidente del 27 de marzo de 1977, el mayor de la historia de la aviación civil, dejó una huella profunda en el entorno y en el alma de muchas personas. Desde los que estuvieron implicados directamente en todo el proceso y en las tareas de rescate, hasta los parientes de las víctimas y los pocos supervivientes que nunca podrán olvidar aquella horrible tragedia.